Bienvenidos a esta presentación del Diplomado de Metodología de la Investigación Científica en Salud. En ello abordaremos el tema de la delimitación del problema y objetivos de la investigación. Bueno, Rosa Paneque, dentro de la bibliografía que se les ha propuesto revisar para esta semana, propone que esta parte de la delimitación del problema, digamos, una de las secciones medulares de todo el proceso de investigación, por no decir, digamos, el eslabón inicial y de gran importancia dentro de todo el proceso de investigación. Propone a su vez que hay tres elementos sobre los que descansa este proceso de delimitación, que son su expresión nítida a través de preguntas e hipótesis, la delimitación del marco teórico práctico en el que se inserta y la justificación, o sea, fundamentación de la necesidad de realizar esta investigación. Propongo a continuación una metodología que creo que puede ser de interés de desarrollar en el marco en el que estamos desarrollando este diplomado. Es decir, para aquellas personas que estén encarando el reto de realizar un protocolo de investigación en el marco de una experiencia de aprendizaje. Pues bien, para hacerlo e integrar los elementos teóricos que han podido revisar ustedes en el material dispuesto, vamos a utilizar una propuesta de estudio de caso. Propongo como caso el siguiente. Imagínense ustedes de que estamos asesorando a una persona, a un profesionista del campo de la salud dental que trabaja en el programa de atención al adulto mayor y que al igual que ustedes está realizando un diplomado de metodología de la investigación. En este momento está ante el reto de desarrollar individualmente un protocolo de investigación. Él decide que como tema de interés va a investigar el tema de los problemas de salud bucodental en los adultos mayores. Cuando propone el tema, la primera referencia que le hace el tutor es que es un tema muy amplio y que tiene que delimitarlo mejor. O sea, como cualquier profesionista de la salud que se enfrenta por primera vez al reto de realizar la investigación, pues tiene muchas dudas e ideas en relación al cómo realizar este proceso de delimitación. Veamos algunas estrategias que pueden ser funcionales en este ámbito escolarizado de desarrollo de un protocolo de investigación. Propongo para ello bastante útil la utilización de mapas mentales o diagramas, sobre todo relacionado, digamos, a los elementos teóricos que encontremos en la literatura revisada. Acá una serie de pasos sugeridos entonces para la delimitación de un problema de investigación. Como paso 1 propongo la importancia de realizar una representación esquemática del problema central a investigar, o que estamos proponiendo investigar, y de los atributos de interés en relación al mismo, y que lo mismo se tiene que hacer a partir de la lectura, de una primera lectura crítica en relación al tema. Ejemplo, veamos. Se ha propuesto esta persona trabajar el tema de problemas bucodentales en adultos mayores, pero una vez que comienzan a buscar bibliografía en relación a los problemas bucodentales y se enfrenta, digamos, a la clasificación existente en relación a estos problemas y encuentra dentro de la clasificación problemas propiamente de la estructura dental, pero categorizados como enfermedad dental primaria y secundaria, y problemas relacionados a los tejidos circundantes, es decir, del lecho dental. En este momento, pues, pueden salir dos inquietudes. Primero, la necesidad, por ejemplo, de abordar esta primera pregunta de investigación. ¿Cuál es la distribución y frecuencia de estos problemas bucodentales, según esta clasificación, en la población de adultos mayores con la que trabajo? Esta pregunta es de mucho interés, sobre todo si no existe documentación o investigaciones que me permitan caracterizar la distribución de todos estos problemas bucodentales en la población en la que actual estoy trabajando. O si lo existen, pues
es material de muchos años de rezago o que está desactualizado. Bajo estas condiciones se puede justificar el hecho de realizar una caracterización de la distribución y frecuencia de estos problemas. Distribución que además, o información que además será de mucha utilidad e interés para los gestores de programas y servicios bucodentales de la zona, porque les permitirá identificar los trastornos bucodentales más frecuentes y por tanto de esa manera alinear los recursos y servicios para la atención a los problemas más prioritarios. En caso de que la bibliografía en relación al tema de la distribución exista acceso a información en relación a la distribución y frecuencia, pues como que no se justifica realizar una investigación de este estilo, ¿no? Ya la información existe, entonces hay que usarla, no inventar nuevamente la volada. Propondría o sería, digamos, de interés también para este investigador no necesariamente analizar la distribución y frecuencia de todos los problemas, sino centrar su atención en un problema específico de todos estos enunciados en relación a los problemas bucodentales, por ejemplo, en caries. Veamos qué pasa si esta fuera la elección por parte de este estudiante. Pues se enfrentaría a un segundo paso o a un segundo requerimiento, que es la necesidad de volver a hacer una lectura crítica de la información en relación a este problema que ya a continuación ha delimitado, es decir, ya no de los problemas bucodentales, sino de caries en adultos mayores, y volver a hacer una representación esquemática en relación a este problema que ha delimitado. Ahora, sin haber hecho una lectura, una revisión sistemática y amplia de la literatura en relación al tema, lo que sí pude identificar en algunos documentos que he podido revisar es lo siguiente. La información se encuentra agrupada en relación al tema y desarrolla como tres nodos específicos, o como tres líneas diferenciadas en cuanto a líneas temáticas. Esperemos que abra. La primera, bueno, en relación a las caries dentales en adultos mayores. Una primera línea es en relación a las consecuencias que tiene este problema de salud y las consecuencias e impactos que tiene en el estado de salud de los adultos mayores. Y puede identificar consecuencias que se agrupan en inmediatas como dolor, fiebre, intolerancia a los alimentos, pérdida de piezas dentales, ausentismo laboral y demás, como consecuencias a mediano y largo plazo, desnutrición, maloclusión dental, lesiones de la articulación temporomandibular, etc. Pero también hay mucha información en relación, digamos, a las estrategias de tratamiento, ya sea de tratamiento aliopático, dirigidas al manejo de la infección y el dolor, rehabilitación, extracción o reemplazamiento, como de manejo alternativo o a través de medicina natural, sobre todo enfocadas a la prevención y al manejo del dolor y la infección, ya sea a través de recursos como abordaje dietético, abordaje herbolaria, homeopatía, acupuntura, etc. Entonces vean, ya con esta primera caracterización y esquematización de las líneas de investigaciones en relación al tema, ya desde aquí nacen algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, o posibilidades de encauzar el problema a líneas muy específicas de abordaje. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, de todo lo relacionado a caries me voy a centrar en el tema de las consecuencias. ¿Qué consecuencias está teniendo, digamos, el problema de las caries dentales en los adultos mayores de mi localidad? ¿No? Y puede haber consecuencias en aquellas personas que no acudan a buscar tratamiento oportuna por parte de especialistas, como aquellas personas que sí acudan, pero que, digamos, no estén teniendo un proceso de rehabilitación adecuado. Si esta es la situación, entonces probablemente puedo encontrar una gran cantidad de lesiones o consecuencias relacionadas a este problema para las cuales sea necesario orientar determinados programas y servicios asistenciales. Es más, podría caracterizar cuáles son las principales consecuencias y cuál es su distribución dentro del grupo poblacional. ¿Lo ven?
En relación a los también puedo definir, mira, no me interesa lo de las consecuencias, me parece muy interesante el tema de esto de tratamientos. Y dentro de tratamientos, por ejemplo, pueden ser muchas preguntas las que puedo tratar de abordar, que hay que especificar una de ellas. Por ejemplo, puedo centrarme dentro de las estrategias de manejo a la infección y el dolor y puedo comparar, por ejemplo, dos protocolos de intervención, ¿no? A ver cuál es más efectivo para tratar ya sea la infección y el dolor, o incluso si el protocolo de atención incluye los tres elementos: manejo de infección, rehabilitación de la estructura dental, extracción y reemplazamiento. Puedo analizar qué protocolo genera mayores beneficios al usuario o es más efectivo para solucionar el problema, cuál tiene menores reincidencias con el problema, etcétera. Aunque también puedo comparar, digamos, estrategias alopáticas con o sin inclusión de estrategias alternativas de manejo a los problemas de caries dental. ¿Lo ven? Pero la cuestión es, el esquema me permite centrarme sobre una línea y lo que sigue a continuación es sobre esta línea ir depurando realmente qué es lo que me interesa. Otra línea muy interesante, por ejemplo, es no profundizar sobre consecuencias y estrategias de tratamiento, sino relacionada a las causas y o determinantes de los problemas de caries dentales. En este sentido, pues puedo identificar diferentes abordajes teóricos en relación a causalidad o causación de estos problemas. Uno de estos abordajes es muy potente para identificar riesgos individuales o identificar de riesgos presentes en los individuos y que aumentan la probabilidad de presencia de caries. Esto es el enfoque teórico biomédico. Y hay otro enfoque que es muy potente para explicar o para generar posibles explicaciones sobre por qué grupos poblacionales específicos presentan mayor cantidad de daño, en este caso de caries dental, con respecto a otros. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiera contestar o qué quiera analizar como pregunta de investigación, pues un enfoque es más funcional que el otro. El enfoque biomédico, por ejemplo, que es el clásico y el dominante en nuestra escuela, se centra en las causas fisiológicas que aumentan un riesgo individual de daño. Es decir, a nivel del individuo, este enfoque propone que hay algunos elementos o factores de riesgo que aumentan la probabilidad de daño de las piezas dentales. Algunos de estos son relacionados a los estilos de vida del individuo, principalmente relacionados a las prácticas de higiene bucodental y a los patrones de consumo de carbohidratos. Desde esta perspectiva teórica, los estilos de vida de los individuos son susceptibles de modificarse a partir de la intervención educativa y a partir de la voluntad del individuo por asumir mejores prácticas o prácticas saludables. Importante tenerlo en cuenta. Además, identifica que además de estilos de vida hay otros elementos como enfermedades sistémicas de base que limiten la función de la mano, como Parkinson o artritis reumatoidea, o que alteren la retención de alimentos en la boca, como accidentes cerebrovasculares, que también aumentan el riesgo de caries en las personas. Por tanto, ser portador de cualquiera de estas patologías de base, pues incrementa el riesgo de daño. Así como elementos de susceptibilidad individual, como diferencias genéticas manifestadas en la estructura dental, las proteínas y cristales que se incluyen en el esmalte, las variaciones en la cantidad y características de la saliva, estados de mecanismos inmunológicos de defensa, entre otros. Así como la influencia de aspectos socioeconómicos y culturales, aunque desde esta perspectiva estos se desarrollan, no se desarrollan con tanta profundidad. Pero bueno, se reconoce su influencia.
Entonces vean, si vamos a utilizar enfoque teórico biomédico, entonces como este enfoque ya propone estas categorías como las más importantes para explicar el aumento de la susceptibilidad individual para padecer el problema. Importante, lo que habría que mapear dentro de los grupos de individuos es cómo se distribuyen estos elementos o factores de riesgo, y en esa manera tenemos aquellos grupos que aglomeren mayor cantidad de factores de riesgo son los que tenemos que priorizar en la intervención. Esa es la utilidad del enfoque de riesgo que se utiliza y se desarrolla desde este enfoque teórico. Otro enfoque teórico es el de determinantes sociales de la salud. Ahora, este es más útil, más potente para explicar el por qué los problemas de salud se distribuyen de forma heterogénea entre diferentes grupos poblacionales. Ahora, hay varias variantes de este modelo, de este enfoque de determinantes sociales. Podemos encontrar, por ejemplo, el modelo clásico de jerarquización de determinantes y otros como, por ejemplo, el de la teoría del etiquetamiento. Ustedes cuentan con bibliografía dentro de los anexos del material bibliográfico de esta semana que permitirán profundizar sobre los mismos, específicamente sobre teoría del etiquetamiento. En esta parte yo solamente les explicaré un poco y de forma breve lo que implicaría utilizar el modelo clásico de jerarquización de determinantes para plantear, digamos, las diferencias que existen con el enfoque teórico biomédico. Pues bien, desde el modelo clásico de jerarquización de determinantes, habíamos dicho, nos permite explicar de forma más potente por qué la distribución de los problemas de salud es heterogénea dentro de grupos poblacionales. Pues bien, este enfoque teórico propone que la distribución y frecuencia de problemas de salud dentro de diferentes grupos dentro de los grupos poblacionales se explica a partir de la distribución diferenciada de factores protectores. Y que estos factores protectores no necesariamente, muchas veces no son aquellos que genera el individuo propiamente dicho a partir de su acción individual, sino que entiende por factores protectores a la intervención social organizada. Vean, lo que nos dice este modelo es que existen diferentes jerarquías o niveles de factores o de determinantes, en este caso de determinantes, de la salud de las poblaciones. Un primer nivel son los elementos macroestructurales, como son los modelos de producción y las relaciones de producción. Es decir, a qué tipo de modelo de desarrollo apuesta el gobierno en el país al cual tú perteneces. Es un modelo de desarrollo que priva las relaciones de producción capitalista, ¿no?, con todas las consecuencias que se obtiene y con toda la aplicación de la maquinaria y de las lógicas macroeconómicas que ello conlleva, como estas tendencias, digamos, a la reducción del gasto social para, digamos, darle cierto nivel de estabilidad a las esferas macroeconómicas, que eso es lo que propone, por ejemplo, fundamentalmente la lógica de FMI, Banco Mundial de Desarrollo y demás, o es una lógica de gobierno más bien de proteccionismo social. Es decir, estas que, al contrario de lo que nos dicen las tendencias restrictivas del gasto social, nos dicen que el desarrollo se logra más bien aumentando los niveles de bienestar en las poblaciones, y eso infiere, digamos, o requiere de que el Estado se haga cargo de desarrollar potentes mecanismos de financiación a programas y servicios de desarrollo social y de atención a las necesidades sociales. En digamos, modelo de pensamiento es el que se desarrolló muy potentemente por por países de Comunidad Económica Europea bajo el modelo de estados de bienestar, ¿no? Estados con una potente inversión en servicios de protección social. Entonces, ¿esto es estado proteccionista o es un estado más bien que aboga por estrategias de libre comercio y demás, ¿no?, y de achicamiento del Estado y de contención del gasto social? Porque eso explica muchas cosas. Explicará en gran medida, por ejemplo, el modelo de producción al cual le apuesta
las divisiones de clase y la profundización en las divisiones de clase. Es decir, estas diferencias cada vez más presentes entre quienes son los dueños de los medios de producción, entre aquellos que operan los medios de producción. Diferencias que se ven no solamente en el tema de ingresos, sino en las esferas de poder. El poder de controlar la maquinaria, el poder de toma de decisiones, el poder de definir, por ejemplo, de acceder a los recursos sociales que garantizan bienestar o estados de bienestar en salud. El pertenecer a una clase social o a otra clase social, es decir, los dueños de los medios de producción o los operadores de los medios de producción, implica no solamente entonces ingresos diferenciados, sino que implica una gran cantidad de cosas diferentes: control de los medios, control de las instancias políticas, control del aparataje estatal, entre otras cosas. Por tanto, los intereses, las necesidades en salud, los intereses en salud y los patrones de consumo de bienes y servicios son totalmente diferentes en una clase que en otra. Y por tanto, si los intereses, la forma en que se satisfacen las necesidades y el acceso a los medios para satisfacerlas son diferentes, las prácticas sociales y las formas de organización para la resolución de estas necesidades y conflictos de interés pues también serán diferenciadas entre un grupo y otro. Y esto lo que hace, digamos, es generar formas diferenciadas en las cuales se expresan la capacidad de los grupos poblacionales de cuidar, restablecer y atender su proceso de salud-enfermedad. Por tanto, lo que nos dice este enfoque es que los estilos de vida, en gran medida, pues no son influenciables por la acción propia del individuo, sino que los estilos de vida, en gran medida, están determinadas por estas condiciones macroestructurales y de mesoestructura socioeconómica, cultural, históricas y demás, que conforman esto que llamamos condiciones de vida de las personas. Entonces son tus condiciones de vida, la forma en que estás incorporado dentro de la estructura de clases, en el mecanismo de producción, lo que definirá, digamos, cuántos recursos de tu ingreso puedes garantizar y asignar para el cuidado de tu salud. ¿A qué cantidad de bienes y servicios puedes aspirar y de qué calidad para el cuidado de tu salud? ¿No? Por tanto, no es cierto que yo pueda modificar de forma libre mis estilos de vida, sino que estos me vienen condicionados en gran medida por la clase social a la que pertenezco. Es decir, si soy de la clase más social, más desfavorecida, pues hombre, la aspiración de vivir en un barrio residencial, pues me quedarán muy largas o muy altas. Tendré entonces como opciones de vivienda nada más estar en un área de la periferia, probablemente o suburbana o rural, y ya sabemos que las diferencias entre áreas urbanas y rurales en cuanto a acceso de bienes y servicios, de cuidados en salud, de alimentación, de distribución de alimentos, etcétera, es muy diferenciada. Entonces, de eso habla este modelo, de entender entonces de que si quieres mejorar los estados de salud de las poblaciones, lo que tienes que identificar primero es aquellos grupos más desfavorecidos y generar estrategias políticas y programas estatales que aumenten la exposición de estas personas a recursos de apoyos que les sean útiles para preservar su salud. Es decir, y a un costo social bastante accesible. Entre ellas, educación gratuita y de calidad, servicios de salud gratuitos y de calidad, sistemas de distribución de alimentos accesibles y de variedad. Ya habíamos dicho, educación gratuita, vivienda
justa, vivienda también disponible a bajos costos y digna, entre otros, y el tema también de acceso a bienes y servicios de cuidados en la salud, entre muchos otros elementos que se saben que son protectores de la salud. ¿Y qué es esto sino búsqueda de un estado de bienestar o las políticas desarrolladas, las estrategias desarrolladas por los estados europeos que desarrollaban esta lógica de estado de bienestar? Pues bien, vean entonces que las aproximaciones y formas de entender qué es salud y cómo se causa, cómo se genera, se deteriora y se produce salud, es sustancialmente algo diferente en este modelo de enfoque teórico con respecto al que propone, por ejemplo, el enfoque teórico biomédico, que básicamente se centra en variables muy cercanas y susceptibles de medirse en el individuo. Mientras que este propone el interés o su fuente de atención en variables más bien macroestructurales, de políticas económicas, políticas de beneficencia, políticas de protección pública, entre otras, ¿no? Entonces la idea es, si vas a trabajar sobre factores causales, el enfoque biomédico es te lo permite hacer. Si vas a trabajar sobre determinantes de la salud, entonces tienes que utilizar un modelo teórico que permita desarrollar esa línea de pensamiento. Uno sirve para identificar riesgo a nivel de individuo y otro para analizar las situaciones que generan distribución diferenciada de problemas de salud y de mortalidad entre grupos poblacionales. Entonces vean, con este esquema de cosas que yo he podido, digamos, recabar dentro de la bibliografía, las opciones de posibles preguntas de investigación se me incrementan. Tengo una tercera que puede ser explorar la distribución y frecuencia de factores de riesgos o determinantes sociales de la salud asociados al problema de caries dentales en adultos mayores. Uno, para identificar factores de riesgo individual, y si quiero identificar por qué se distribuye de forma diferenciada entre grupos poblacionales, me es más funcional de determinantes sociales. Entonces aquí no tengo una, tengo dos posibles preguntas y cada una es un tema de investigación diferente. Otra opción es comparar estrategias de tratamiento, alopático versus natural, alopático y natural versus solamente alopático. Un protocolo de intervención versus otro protocolo de intervención para un problema específico, en este caso caries dentales en adultos mayores. Otra opción, analizar la distribución y frecuencia de las complicaciones prevalentes producidas por caries dentales en adultos mayores. O analizar el impacto de la atención o de la no atención oportuna del problema de caries dentales en los adultos mayores. La cuestión es, una vez que tenga todas estas posibles preguntas de investigación, tengo que escoger y seleccionar al menos una. Ahora, comencemos por una. Muchas veces, y parte del gran problema que hay en esta parte de delimitar problemas de investigación, es que los diplomantes, los cursantes del estudio de metodología de investigación, muchas veces nos proponen la necesidad de dar respuesta a más de una pregunta de investigación. Ojo, si tienes más de una pregunta, probablemente cada pregunta tenga una forma diferente y una estrategia metodológica diferenciada para resolverse y para contestarse. Por tanto, si tú me escoges, como puede ser por ejemplo la propuesta del alumno acá de odontología, responder hasta dos preguntas de investigación, aunque lo estés escribiendo en un mismo protocolo, en la práctica probablemente sean dos investigaciones diferentes. Por tanto, ¿quieres aumentar las probabilidades de graduación en tiempo y forma? Responde a una pregunta. ¿Quieres disminuir tus probabilidades de graduación en tiempo y forma? Responde a dos o a más preguntas de investigación. En este caso, les propongo, dejemos dos preguntas de investigación, identifiquemos el nivel de complejidad que significa para esta persona responder a una investigación que presenta dos preguntas de investigación. En la práctica, dos investigaciones simultáneas. La primera que escoge, por ejemplo, es conocer la distribución y frecuencia de los problemas bucodentales prevalentes en la población de adultos mayores del ámbito laboral.
Y la otra es explorar del ámbito donde labora, perdón, y la otra es explorar la distribución y frecuencia de, pongámosle, de los factores de riesgos asociados al problema de caries dentales en adultos mayores, aunque todavía tiene la duda si analizar factores de riesgo o determinantes sociales. Veamos qué opciones tiene. El paso 3 sería, una vez que ya te cases con al menos una pregunta, pues nuevamente hacer lecturas críticas de qué es lo que se sabe en relación, digamos, a esta pregunta que te estás haciendo. ¿Qué es lo que se ha escrito? ¿Cómo se ha analizado? ¿A través de qué estrategias metodológicas y sustentadas en qué postulados teóricos, ¿no? Por ejemplo, esto lo que me permite saber es identificar, digamos, abordajes teóricos que permitan desarrollar la pregunta de investigación que estoy proponiendo. Por ejemplo, si decanto por la opción 1, conocer la distribución y frecuencia de problemas bucodentales prevalentes en la población de adultos mayores, uno de los tantos modelos teóricos para abordar este tipo de preguntas es el de diagnóstico de necesidades en salud. El diagnóstico de necesidades en salud, vean lo que hace. Hace un diagnóstico situacional, esto es, en mi grupo poblacional de interés o en los grupos poblacionales de interés, ¿cuál es la situación actual del problema de salud? Es decir, ¿cuál es la prevalencia o cuál es la incidencia? ¿Cuál es la cantidad de bienes y servicios que se entregan de atención, de prevención y rehabilitación? ¿Y qué cantidad de recursos humanos, materiales, insumos financieros es el que actualmente se entrega para operar estos bienes y servicios? Ahora, no solamente se queda acá, sino que el diagnóstico de necesidades en salud nos dice, bueno, si yo quiero disminuir la prevalencia o mejorarla o disminuir la incidencia, pongámonos un tiempo específico de trabajo, por ejemplo, a 5 años. Y comienza a hacernos las preguntas, el razonamiento, ¿cuánto me es posible disminuir la incidencia de caries en este grupo poblacional en 5 años? Pongámonos una meta y una meta factible, por ejemplo, reducirla del 50% a un 40% de la población de adultos mayores con este problema, o a un 35%, digamos. Pero a ver, la meta tiene que ser factible. ¿Cómo factible? Bueno, tiene que haber evidencia de que otros grupos o otros profesionales en otros ámbitos geográficos, pero si es posible en mi país, hayan logrado mismos resultados y eso da, digamos, credibilidad a las metas que me estoy proponiendo. Entonces digo, bueno, meta, reducir en 5 años un 10% o un 15% la prevalencia del daño de caries dentales en adultos mayores, o en un 50%, pónganse ustedes, por ejemplo. Bueno, las siguientes preguntas a las que responde el diagnóstico de necesidades es, para yo lograr esta reducción, ¿cuántos bienes y servicios adicionales a los que actualmente tengo necesito? Y entregar esta cantidad de bienes y servicios adicionales, ¿qué cantidad de recursos humanos, materiales, insumos y financieros adicionales me implica necesariamente tener adicionales a los que ya tengo? La idea es, posteriormente se tiene que ser coherente la lógica de, oye, para yo reducir esta cantidad de daño, ¿es suficiente esta cantidad de bienes y servicios y me es suficiente esta cantidad de recursos humanos y materiales? Si la respuesta es sí, entonces adelante, ya tienes un proyecto de intervención y mejora. Entonces vean qué interesante es el diagnóstico de necesidades en salud en el marco de dar respuesta a una pregunta de investigación como esta. Incluso el enfoque nos contesta cosas adicionales a lo que propiamente estamos preguntando. La opción 3. Explorar la distribución y frecuencia de factores de riesgo o de determinantes sociales de salud asociados al problema de caries dental en adultos mayores. Si yo me decanto por estudiar factores de riesgo, pues hombre, el abordaje epidemiológico clásico me es bastante funcional para desarrollar el análisis de factores de riesgo. ¿Qué es lo que hace este abordaje epidemiológico? Bueno,
Lo que tengo que identificar es qué factores de riesgo son los que voy a investigar y analizar cuáles de ellos están más fuertemente asociados a la ocurrencia del daño en mi grupo poblacional. Ahora, si yo quiero desarrollar ese abordaje epidemiológico, que sería la estrategia de abordaje, para ello requiere de conocimientos elementales sobre el método epidemiológico, sobre estadística y conocimientos sobre el campo específico de la ciencia que estudia el factor o los factores que estoy analizando. Es decir, si dentro de los biológicos digo yo que me interesa, voy a analizar los factores genéticos, pues necesito tener nociones básicas, elementales de lo que es genética humana. Y además tener los recursos financieros y humanos necesarios para desarrollar esta investigación. Ahora, si yo quiero trabajar el abordaje de determinantes sociales, que es un abordaje sociológico, hombre, puedo tener la posibilidad de escoger entre dos posibles estrategias. La estrategia epidemiológica clásica, es decir, analizar dentro de las categorías que yo delimite dentro de y que propone este modelo, analizar cuáles están más fuertemente asociadas a la ocurrencia de caries. La otra estrategia es no hacer uso del abordaje epidemiológico clásico de la bioestadística, sino hacer el abordaje desde estrategias de investigación más propias del área de las ciencias sociales, es decir, desde un estudio fenomenológico, etnológico, de teoría fundamentada, etc. Todas ellas marcos teóricos propios de las ciencias sociales y que requieren de amplio conocimiento de estrategias cualitativas del análisis de información. Y por supuesto, amplios conocimientos del campo específico de la ciencia que estudia los elementos propuestos por este modelo y que yo he dicho que voy a analizar. Es decir, vean que este modelo propone variables o dimensiones de análisis o categorías de análisis que no se proponen en el modelo de factores de riesgo, como por ejemplo clase social, recursos sociales de poder, luchas de clases, conflictos de intereses de clases y estilos de vida y condiciones de vida se entienden de otra forma. Entonces, cada enfoque propone estrategias muy particulares de cómo entenderse y de cómo estudiarse. Entonces, vean ustedes a la complejidad a la que me meto si en vez de una propongo hasta dos preguntas de investigación. Para cada pregunta de investigación ahora tengo que explorar cuáles son los abordajes teóricos que permiten desarrollarlas. Para ello tengo que hacer un análisis crítico de la literatura y de las investigaciones realizadas hasta el momento. Una vez hecho esto, pues hombre, puedo seguir trabajando y profundizando en el proceso de delimitación del problema, ¿no? Y definiendo específicamente atributos que sí me interesan analizar dentro de mi investigación. Por ejemplo, si yo me quedo con la lógica de esto de trabajar el enfoque de necesidades en salud, para el análisis de entrega de bienes y servicios suficientes para la atención del problema, puedo utilizar diferentes estrategias de aproximación o medirla al menos de diferentes formas, y habría que definir una de ellas. Puedo utilizar, por ejemplo, análisis de cobertura real o utilización, o un análisis de accesibilidad, ¿no? O de efectividad de las intervenciones para dar respuesta al problema, o de eficacia, o de eficiencia, o análisis de impacto, o analizar percepción de los usuarios, satisfacción, aceptabilidad y eficacia de las intervenciones para resolverles sus problemas. Entonces, la cuestión es que yo tengo que definir cuando yo mida, por ejemplo, la entrega de bienes y servicios, ¿cómo la voy a medir? ¿Cómo la voy a valorar?
acuerdo? Y hay muchos atributos que permiten, digamos, hacer esa aproximación. ¿De acuerdo? Y entonces, hacer esa reflexión me puede permitir incluso de que mi estudio situacional sobre cómo está el problema se acompañe y se limite únicamente a analizar cómo está el problema, cuál es su distribución y cuál es, por ejemplo, la cobertura real o utilización de los servicios existentes. Identificar la brecha entre la cobertura real y la cobertura deseada y generar estrategias para disminuir esa brecha. O identificar problemas de acceso y generar estrategias para disminuir esas barreras de acceso. Pero vean, al ir identificando y delimitando atributos, lo que tengo potencialmente ya es un problema de investigación mayormente o más específico, mejor delimitado. Si centro mi interés en la pregunta relacionada a causalidad y me centro en la línea de factores de riesgo, puedo incluso dentro de toda esta propuesta de factores de riesgo propios del modelo, decir, mira, de todos me voy a centrar en mi investigación a estilos de vida. Aquellos estilos de vida que yo propongo están más fuertemente asociados al problema de caries. Entonces, ya no analizo todo, solamente estilos de vida. La estrategia que pueden ser favorables para analizar estilos de vida, por ejemplo, es generar encuestas de prácticas, conocimientos y actitudes relacionadas, en este caso, a la prevención o a la atención del problema de las caries. ¿Lo ven? Vamos delimitando cada vez más y cada atributo o los atributos de la investigación que yo delimite, habría que ver dentro de la bibliografía de qué forma y a través de qué estrategias se han analizado. Y ver yo cuál de esas formas y de esas estrategias me es posible de replicar para medirlo. Una vez que he logrado delimitar de esa manera el problema de investigación, el atributo del problema de investigación que me interesa analizar y verificar, digamos, también a través de qué estrategia se ha logrado medir, cuantificar o analizar, entonces estoy en las condiciones de redactar dos cosas, la hipótesis de investigación y mi marco teórico. Para las hipótesis de investigación, veamos, no todas las preguntas de investigación son susceptibles de presentar una hipótesis. Si la pregunta de investigación es descriptiva, por ejemplo esto, conocer la distribución y frecuencia de un problema de salud en un ámbito geográfico, este tipo de preguntas no requieren de un planteamiento de hipótesis de investigación necesariamente, mas sí lo necesitan aquellas preguntas de investigación que involucran el análisis de factores causales o de identificación de determinantes sociales. Por ejemplo, si yo he delimitado mi estudio de estilos de vida y voy a hacer una encuesta de conocimientos, prácticas y actitudes, entonces habría que definir dentro de estos conocimientos y prácticas y actitudes cuáles son los que voy a analizar. Y en función de eso planteo mis hipótesis de investigación para cada uno de los elementos que voy a contrastar y voy a medir. Por ejemplo, me interesan los conocimientos sobre higiene bucodental. Entonces, dentro de estilo de vida, ¿no? Entonces, una primera hipótesis de investigación será los conocimientos de higiene bucodental están relacionados a un mayor riesgo de aparición de caries dentales. Y si son varios, hombre, los pueden englobar, digamos, en una misma redacción, como por ejemplo esto, los estilos de vida relacionados a conocimientos, prácticas y actitudes que influyen en la aparición de caries dentales son conocimientos adecuados sobre higiene bucodental, prácticas desarrolladas en relación al cepillado dental, prácticas relacionadas a la búsqueda frecuente de atención especializada en el cuidado dental y la frecuencia y utilización de servicios preventivos. Entonces, lo que estoy proponiendo yo entonces en esa investigación, analizar esos 4 dimensiones como posibles factores de riesgo relacionados a una mayor probabilidad de caries en adultos mayores. Perfecto. Ahora tengo la posibilidad también de sistematizar el proceso de delimitación del problema de investigación que he realizado y de explicitar los atributos del problema de investigación que voy a analizar. Esto es lo que tengo que plantear en el marco teórico. Vean ustedes,
explicitar el problema a analizar, que ya no es problemas bucodentales, problemas de salud bucodental en adultos mayores, no. Si me defino por esto, serán estilos, el problema de investigación serán estilos de vida asociados a problemas de caries dental en adultos mayores de un espacio poblacional específico, ¿no? Para la opción 3. Ese será el problema de investigación a intervenir a través de la opción 3, ya adecuadamente delimitado. Entonces, explicitar el problema de investigación, generar un resumen o una narrativa sobre los diferentes enfoques teóricos utilizados para analizarlos, de los estudios realizados localmente y resultados obtenidos, pero ya no de problemas bucodentales, no, del problema que quede delimitado. ¿Qué es lo que se sabe sobre los estilos de vida y cuáles de ellos están asociados a caries dentales? ¿Se han hecho este tipo de estudios en el ámbito local? ¿Qué resultados han aflorado? Ok, ¿y desde qué perspectivas teóricas se han analizado el efecto de los estilos de vida sobre la higiene bucodental, sobre la prevención de caries y el manejo de las caries dentales en adultos mayores en este ámbito geográfico? ¿Existe literatura del ámbito geográfico o solamente tengo disponibilidad de ámbitos, de otros ámbitos? Si es así, entonces vale la pena saber qué es lo que dicen los autores sobre esos otros ámbitos, cuáles son los hallazgos que han identificado, y se justifica realizar la intervención, la investigación en mi ámbito geográfico o dentro de mi grupo poblacional, bajo la justificación de que no existe información de cómo se distribuyen estos factores de riesgo, ni de cómo se distribuyen estos factores de riesgo dentro de mi grupo poblacional, y que esto necesariamente es vital para poder dirigir mejor las intervenciones en salud. ¿Ven? Entonces, además de explicitar el enfoque teórico a utilizar y las dimensiones o atributos del problema a analizar, y serán las mismas dimensiones que estarán presentadas dentro de las hipótesis de investigación. Y explicitar el o los estudios o resultados a utilizar como referentes. Pues bien, espero que esta presentación les sea de utilidad en este proceso de delimitación de su pregunta de investigación.